Voy a presentar este boletín, el boletín que se publica en la página coronavirus.gov.mx, y actualmente el que está publicado es el boletín número 6, que de la semana que llega hasta la semana 43, y esos son los datos que voy a presentar. Recordarles que este es un esfuerzo multisectorial, interinstitucional. Tenemos y lo volveremos a explicar, pero esto es un esfuerzo que implica tanto varias dependencias de la Secretaría de Salud, una participación importante del IMSS, la participación muy importante de RENAPO, quien tiene realmente el registro nacional que permite el registrar todas las actas de defunción de cada una de las entidades, y las ha ido concentrando en un registro nacional que es la fuente primaria del análisis. El INEGI, que nos ha acompañado durante todo este proceso junto con la Organización Panamericana de la Salud, y el Instituto Nacional de Salud Pública, quien ha concentrado pues gran parte de la actividad especial de analizar, de ver, de cuantificar y de tener un tablero que nos permita utilizar este indicador también como uno de los monitores también de los indicadores de la epidemia. Y quiero pues extender mi gran agradecimiento a todo el grupo, y especialmente al doctor Juan Eugenio Hernández y a la doctora Lina Sofía Palacios, quienes realmente han estado continuo todos los días analizando estos datos. La siguiente, por favor. Para recordar cómo es este análisis, espero que ya poco a poco, conforme vayamos presentando más, este análisis la gente tenga claro a qué nos referimos con exceso de mortalidad y qué nos referimos a un exceso de mortalidad por todas las causas, ¿no? Eso es muy importante que se entienda. Esto es un exceso de mortalidad por todas las causas. No estamos identificando por qué, cuáles son las causas específicas. Esas son todas las causas, y como se saca, aunque cuando uno lo ve, es importante que le vean, porque al final es intuitivo. ¿Por qué digo que es intuitivo? Por un lado tenemos las defunciones observadas. Estas son las defunciones que en este registro de RENAPO, la base de datos nacional del registro civil, que toma la información de las actas de defunción. Recuerden que cuando una persona lamentablemente fallece, se expide el certificado de defunción, y el certificado de defunción sirve al registro para expedir un acta de defunción, que es lo que necesitan los familiares para los permisos de inhumación. Eso es muy importante. Entonces, por eso ese instrumento, el acta de defunción, se convierte en el instrumento de mayor velocidad que llega a registrarse. El resto del acta de defunción en sus diferentes formatos, pues tiene un proceso más largo de registro, de validación, porque está enfocado principalmente también en identificar las causas. El acta de defunción es un instrumento administrativo y no está enfocado en identificar cuáles son las causas de defunción, pero sí en cuantificar, o se convierte en un instrumento muy útil para cuantificar el número total de defunciones. Y estas son las defunciones observadas que todas las semanas RENAPO recoge a través de esta base de datos. Tenemos un acuerdo de colaboración, se concentra, y el Instituto Nacional de Salud Pública, a través de los servidores de la Secretaría de Salud, puede observarlo, verlo, cuantificarlo y estimar los números totales de las defunciones observadas. Por otro lado, tenemos las defunciones esperadas, y esto es lo que se hubiera esperado si tomamos en cuenta lo esperado como el promedio de los últimos 5 años. Lo que tomamos ahí es ya las bases de datos ya validadas, totalmente verificadas en los últimos años, que es a través del registro que tiene INEGI. Recuerden, esta es una base de datos también pública. Recientemente INEGI hizo pública la base del 2019, y solamente para que se den cuenta, hizo un esfuerzo muy importante, y realmente agradezco a INEGI, porque normalmente tardan más de 2 años en publicar esta base de datos. Esto hace ya prácticamente 3 semanas, el INEGI publicó la del año 2019, y esta es la estadística oficial. Acuérdense que es INEGI el responsable de publicar la estadística oficial. Y publican no solamente el número, las causas, sino también tiene una base de datos abierta que se puede utilizar para diferentes análisis, y esto, tomando estos años o los últimos años, se calcula lo esperado.
Una vez que tenemos estos dos, la resta de las defunciones observadas menos las defunciones esperadas es lo que se considera el exceso de mortalidad. Son todas las muertes que están en exceso de lo que se está observando este año 2020 con respecto al promedio de los últimos 5 años. Y podemos expresar este exceso ya sea en número total de defunciones o en porcentaje de exceso, es decir, qué porcentaje de incremento con respecto a lo esperado. Importante, y por eso hacemos esta nota, es que el exceso de mortalidad incluye defunciones por todas las causas, ¿no? Hay muertes que pueden ser secundarias directamente por la infección del virus SARS-CoV-2 y muchas otras que también pueden ser por otras situaciones que durante la pandemia se pueden presentar y ya comentaremos. La siguiente, por favor. Esta es la curva que presentamos, es una curva similar a las curvas epidémicas donde tenemos el tiempo en semanas epidemiológicas y lo que tenemos en las líneas de colores son los diferentes percentiles o la distribución de las muertes esperadas de los últimos, desde el 2015 al 2018, en donde tenemos estas muertes. Si tomamos el percentil 90 como el punto para que a partir de ahí es la resta que les decía para cuantificar el exceso de mortalidad. Y la línea negra es este exceso de mortalidad y en donde podemos ver que el exceso de mortalidad se empezó a presentar más o menos desde la semana 15, más o menos a nivel nacional. Llegamos a un pico en la semana 29 y de la semana 29 hemos tenido un decremento hasta la semana 43. Recuerden que es la semana que estamos presentando en este boletín, es hasta la semana 43 en donde el decremento ha sido continuo y prácticamente monotónico. La siguiente, por favor. También presentamos en el boletín cómo se presenta este exceso de mortalidad diferenciado por hombres y mujeres, en donde claramente, como se ha visto también en los registros oficiales de mortalidad con el CISBER, la contribución ha sido mucho más importante en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, en ambos tenemos este exceso de mortalidad con picos muy similares y con tendencias también muy similares, aunque la magnitud es claramente mayor en los hombres que en las mujeres. La siguiente, por favor. Y también presentamos estratificado no solamente por hombres y mujeres, sino también por categorías de edad. Y como pueden ver, aquí tenemos la categoría de 65 años y más. En esta línea tenemos 45 a 64 años, 20 a 44 años y menos de 20 años. Y realmente tanto en hombres como en mujeres hemos tenido excesos de mortalidad, tanto en los grupos de adultos mayores, pero también en los adultos jóvenes. Y como podemos ver, aunque ya en los adultos jóvenes este exceso de mortalidad, digamos que en las últimas semanas está en el mismo nivel de lo esperado, sin embargo en los grupos mayores, de 45 a 64 y de 65 más, todavía tenemos una proporción de exceso, aunque menor a lo que se había presentado antes. En el caso de menores tenemos esta observación de que en general se ha visto un subreporte y puede ser una mezcla de subreporte porque especialmente en los niños más pequeños el acta de defunción muchas veces tarda mucho más tiempo en registrarse, en conseguirse que en el resto de los individuos. La siguiente, por favor. Esto también hacemos para comparar un poco lo que hemos tenido tanto de el exceso de mortalidad, que lo reflejamos en estas barras en color gris, con lo registrado como confirmado en el CISBER, confirmado por infección por el virus SARS-CoV-2, que es la sombra roja, y como podemos ver, sí es una proporción de esto. Es una proporción del total de exceso, es una proporción que tenemos registrada como confirmados en el CISBER, aunque esto cada vez lo que tenemos en el CISBER refleja más el total del exceso de mortalidad, viendo que ya en la última semana es la gran mayoría del exceso está registrado también en el CISBER, y esto lo podemos ver tanto en la población general como por sexo. La siguiente. Este es el resumen total. Estos son del periodo del 1 al 24 de octubre, o sea, de la semana 1 a la 43,
Lo que se esperaba, de acuerdo a este promedio, era un total de 576.955 defunciones. Eso es lo esperado de acuerdo a lo que se venía reflejando en los últimos 5 años. Y lo que ha ocurrido a nivel nacional son un total de 794.944, y la resta de esto es este exceso de mortalidad que tenemos de 217.989. ¿Qué porcentaje de exceso representa? 38% a nivel nacional. Y seguimos reflejando con que la semana donde mayor porcentaje de exceso tuvimos fue la semana en que prácticamente se duplicó en esa semana lo esperado de acuerdo a esa semana de los últimos 5 años. La siguiente, por favor. Y también este resumen lo podemos ver tanto en hombres y mujeres, donde hay un porcentaje de exceso mayor en hombres que en mujeres, y el total también es mayor, 142.000 contra 75.000 de exceso de función, y por grupos de edad, que aunque vemos que hay un porcentaje mayor en el grupo de adultos jóvenes de 45 a 64 años, 88.000 de estas defunciones de exceso, realmente hay un número absoluto mayor, pero reflejan un porcentaje menor, porque obviamente se espera que en edades mayores tengamos una mayor mortalidad esperada, y por lo tanto, aunque tiene un número mayor, el porcentaje de exceso en este grupo de edad es menor. La siguiente, por favor. También lo comenté la última vez que presentamos esto. Hemos hecho un ejercicio que es un ejercicio preliminar, y esto quiero insistirlo, porque claramente pues la pregunta es ¿y qué refleja? ¿Qué proporción de este exceso de mortalidad es realmente explicado por COVID? Y eso implica otro tipo de análisis. Lo que hemos hecho y lo que se ha hecho en este grupo interinstitucional es identificar las causas que se reflejan en el acta de función. Son palabras, se registran, se ven, se tratan de identificar, y con base en un análisis de ver cualquier acta de función que tenga alguna palabra, tomen en cuenta que aquí puede haber muchas faltas de ortografía, palabras incompletas, y se ha tratado de ser lo más incluyente posible para tener todo lo que pueda hacer o que pueda sugerir que diga COVID, SARS, COV y todas las variantes, incluyendo también neumonías atípicas o distrés respiratorio, que también fue de las formas que se ha expresado. Tomando en cuenta esto, de las 217.000, hay 159.000 que de alguna forma pueden ser, pero no está confirmado, pueden ser atribuibles a COVID en esta forma preliminar de análisis. La confirmación de esto es un proceso que va a tomar tiempo. La dictaminación de estas muertes es un proceso que avanza. También aquí es un esfuerzo muy importante, y quiero agradecer a todos los equipos jurisdiccionales que tienen una labor muy importante durante todas estas semanas y el próximo año, de ir haciendo las adjudicaciones de todas estas defunciones con estas actas, en donde el solo hecho que diga algo que parezca COVID no necesariamente quiere decir que es COVID. Pero con este primer análisis vemos que 72% del total del exceso pudiese ser atribuible a COVID. Y ya también reflejamos este mapa de calor, que creo que es importante para que de manera en una misma imagen puedan ver pues todas las semanas, desde la semana 12 hasta la semana 43, por diferentes intensidades de colores naranjas hacia rojo, el porcentaje de exceso de mortalidad en cada una de las entidades. Entonces hay entidades, no sé, como el Estado de México, donde se ve que crece, llega a un punto máximo y ha ido bajando, aunque posiblemente aquí ya por la intensidad de los colores vemos que en las últimas 2 semanas tal vez está subiendo. Y esto es una forma fácil de comparar en todas las entidades. Y también tenemos en la siguiente otra forma, que es la forma de comparar las curvas. En cada una de las entidades podemos ver todas las curvas en porcentaje de exceso, y podemos ver en qué entidades ha habido un mayor porcentaje que en otras entidades. Y por último, también en el informe, y voy a ir de manera rápida, pero quería presentarlos, también lo presentamos las curvas de cada entidad. Lo quiero presentar porque esta es la forma en que nosotros estamos evaluando y utilizando. Este exceso de mortalidad no solamente es para presentarlo en el boletín. Esto es uno de los indicadores que estamos utilizando de manera diaria para estar viendo el acontecer
de la epidemia en cada una de las entidades. Y en general, lo que hemos visto es que estos indicadores de exceso de mortalidad siguen un patrón muy similar a lo que estamos viendo ya de por sí en el sistema de vigilancia oficial, que es el CISBER. Y eso es un dato muy importante, porque quiere decir que el CISBER nos está permitiendo para tomar estas decisiones de riesgo, mucho enfocado con el semáforo y con muchas otras decisiones de diálogo que tenemos con cada una de las entidades. Pero vamos a ver en estas curvas por estado el mismo patrón, semana epidemiológica, lo que se espera en estos colores y después el exceso, como vemos. Como vemos en este caso, en Aguascalientes ha tenido pues un ascenso, tal vez con subidas y bajadas, pero en las últimas 2 semanas claramente con un ascenso que también va muy a la par de lo que ha pasado con la curva epidémica. En el cuadro superior derecho van a ver también el porcentaje de exceso acumulado desde la semana 1 hasta la semana 43. Baja California, al contrario, lo que hemos visto es que desde la semana 18, donde tuvo su mayor pico de exceso de mortalidad, pues prácticamente ha ido descendiendo también con algunas subidas y bajadas y en la semana 43 está muy cercano a lo que se hubiera esperado de acuerdo al promedio de los últimos 5 años. Baja California Sur también presentó ya un pico muy importante, un poco más tardío que Baja California, pero ya en las últimas semanas realmente estamos en el mismo rango de lo esperado de acuerdo a los últimos 5 años. También muy parecido en el caso de Campeche, en donde también es de estos estados que ya están en verde, se ve un gran pico, esto es de los picos más importantes de las entidades federativas con un mayor pico de exceso de mortalidad, llegando de manera acumulada hasta 58% de exceso, pero también tuvo un descenso muy rápido y ya en las últimas semanas prácticamente se ha mantenido estable y de acuerdo al número de muertes que se presentan de promedio de los últimos 5 años. En el caso de Chiapas y también para los que han visto en boletín, vamos a ver que hay ciertas entidades federativas que también tienen observación de que el 2020 está por debajo de lo esperado, aún antes de haber presentado un incremento. Y esto es lo que nos está hablando es un poco del subregistro que puede haber, ¿no? Creo que el esfuerzo que ha hecho RENAPO y cada una de las entidades para tener un registro más completo, más claro, más rápido, es muy importante y se ha logrado, pero en muchas entidades federativas todavía hay cierto rezago y es el caso de Chiapas, pero por la forma de la curva podemos ver que es muy parecida a la forma de Campeche, donde se logra un punto máximo, se regresa a lo que posiblemente sea su línea basal, aunque dado este subregistro es posible, se observa por debajo, pero es muy posible que esté muy cercano a lo esperado de los últimos 5 años. Para el caso de Chihuahua, que también es uno de los casos de los 2 estados que están con el semáforo en rojo, y vemos que ha tenido subidas, bajadas en este exceso de mortalidad y realmente en las últimas 3 semanas ha tenido un ascenso muy importante, ¿no? Que se vio pues, realmente también acompañado por la curva epidémica que se vio. Ya en el caso de Chihuahua hemos visto y también en las curvas que ha presentado el doctor López-Gatell los martes, se ha visto cómo ya han tenido un descenso importante en sus casos de síndrome COVID, por lo que se espera que también esto se refleje en las próximas semanas en el exceso de mortalidad. La siguiente. En el caso de Ciudad de México, también muy parecida a la misma curva que vemos de la mortalidad en el caso del CISBER, donde tuvimos un gran incremento, llegando en la semana, más o menos en la semana 21, y a partir de ahí con un descenso importante y se ha quedado en una meseta todavía por arriba de lo esperado y en totalidad tenemos un 60% de exceso de mortalidad. La Ciudad de México también está haciendo un ejercicio adicional que también publica de manera periódica y son datos, pues vienen de la misma fuente de datos y por lo tanto las estimaciones son muy similares. La siguiente, por favor. En el caso de Coahuila, que también es de los estados que han estado en alerta con la posibilidad de pasar a rojo, tenemos un ascenso que se ha reflejado en las últimas 3 semanas y esto es importante y se le ha hecho notar junto con los otros datos epidemiológicos que en el estado de Coahuila es de los estados que también tenemos un incremento en el exceso de mortalidad de las últimas semanas. La siguiente.
Para el caso de Colima, el caso de Colima, donde también es de los estados donde presentaron un incremento ya tardío a partir de la semana 27-28, estuvo una meseta prolongada de varias semanas, un descenso que al final tuvo también un ascenso y vamos a ver exactamente qué quiere decir esta tendencia para las próximas semanas que publiquemos. La siguiente, por favor. El caso de Durango ha sido de los estados con menor exceso de mortalidad. Es un estado en donde, digo, ¿por qué algunos estados tienen esta tal vez más variabilidad que otros? Y esto es principalmente por la población del estado. Conforme más datos tienes, esta variabilidad que se ve aquí es menor, ¿no? Y por eso esto se ve, pero cuando vemos el exceso de mortalidad, sí hubo una época con exceso, pero prácticamente en las últimas semanas ha estado dentro del rango con subidas y bajadas de acuerdo al promedio. La siguiente, el estado de Guanajuato, tuvo un pico muy importante en el exceso de mortalidad, pero a partir de este pico que más o menos fue en la semana 29, vemos que ha tenido un descenso continuo hasta la semana 43 que tenemos registrado en este momento. El estado de Guerrero, también de los estados que empezó tal vez con un subregistro, pero que decidimos, también recuerden que la primera vez que presentamos el boletín, decidimos solamente incluir aquellos estados que tuvieran datos claros. Guerrero fue de los estados que tardó en entrar en el boletín, pero después por el claro información que nos estaba dando desde el punto de vista de exceso de acuerdo a un basal, decidimos incluirlo en este análisis de exceso de mortalidad. Sin embargo, ya en las últimas semanas prácticamente está muy parecido, ya sea a de donde partió en el año o a lo esperado de los últimos 5 años. La siguiente, por favor. Estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo también tuvo un ascenso importante hasta la semana 29 y a partir de ahí prácticamente ha tenido una tendencia de descenso que se tendrá que estar observando de acuerdo a la información que tengamos más reciente. La siguiente. Estado de Jalisco tuvo muy parecida también a la curva que hemos presentado ya del CISBER, donde tuvimos un ascenso, llegó a un pico máximo en la semana 30 y de ahí se ha mantenido en esta meseta que también ha caracterizado mucho estas grandes urbes, que también el doctor López-Gatell ha insistido en la complejidad del control epidémico en estas grandes urbes donde es mucho más difícil lograr las medidas de mitigación que permitan disminuir más rápidamente la transmisión. La siguiente, por favor. Pero también Jalisco, como se vio, es de esos estados que tiene en las últimas semanas un ascenso. El Estado de México, después de haber tenido una tendencia de varios meses de descenso, digamos que se estancó en esta meseta y estamos observando muy cuidadosamente si esto, al igual que en otras entidades, puede reflejar el inicio de un ascenso o que se quede en esta meseta para después descender. La siguiente, por favor. Estado de Michoacán, en donde han tenido un manejo también exitoso de la epidemia, hubo un ascenso hasta la semana 34 y a partir de la semana 34 ha tenido un descenso prácticamente continuo hasta la semana 43 y el exceso de mortalidad de todo el periodo es del 22%. La siguiente, el estado de Morelos. Fíjense también que las formas son heterogéneas, digo, no es la misma forma en todos los estados y a veces es importante que la gente también entienda esto, que las personas entiendan que la epidemia se comporta de forma diferente en cada una entidad. Y no es reflejo, digo, quiere decir muchas cosas, quiere decir las características sociodemográficas, las características territoriales, las características climáticas, las políticas implementadas. Hay tantos componentes que pueden explicar esta gran heterogeneidad que es muy difícil el definir las causas, el por qué una sube, el por qué otra baja, el por qué una se mantiene como meseta, por qué una sube y rápidamente baja, ¿no? Entonces esto aún en las comparaciones entre nosotros, entre las entidades federativas, aún teniendo modos de información muy similar, también el definir las causas de esa heterogeneidad no es una cosa automática. El caso de Morelos tuvo su pico máximo en la semana 20 y a partir de la semana 20 prácticamente ha ido descendiendo y ya está muy cerca del nivel de lo esperado de acuerdo a los últimos 5 años. El estado de Nayarit también con una gran variabilidad, es un estado pequeño, aunque sí refleja más o menos a partir de la semana 25
todo un periodo de exceso de mortalidad y ya desde la semana 38 se ha mantenido más o menos en los mismos niveles de lo esperado de las últimas semanas, de los últimos años, perdón. Estado de Nuevo León, también el tercer estado complejo por la gran movilidad y las grandes concentraciones en megalópolis. Vemos que también tuvo un ascenso muy importante, llegando a su pico máximo en la semana 29. A partir de ahí ha tenido un descenso y en las últimas 3-4 semanas ha estado con una meseta, que también ahora es prematuro saber si esta meseta implica la posibilidad de un repunte o un descenso para las próximas semanas. La siguiente. Estado de Oaxaca es de otros de estos estados donde tenemos un descenso muy importante, continuo, que tal vez llega un momento en el que ya está muy por debajo de lo esperado, y esto lo hemos hablado y RENAPO también tiene este diálogo frecuente con los estados para ver estos componentes, que tanto hay un componente importante de subregistro que se irá corrigiendo. También aprovecho para recordarles que también como parte de este ejercicio de transparencia se ha decidido y ya se tiene una base que junto con el boletín es una base de datos pública para que también cualquier persona pueda bajarla, analizarla de acuerdo a los diferentes métodos o formatos para su análisis, ¿no? Y lo que se ha tratado es que al igual que otras bases de datos abiertos, pues cada vez que se renueva, pues mucho del subregistro de semanas previas se corrige. La siguiente, por favor. Puebla también con un importante descenso. Lo que es interesante es que a pesar de tener claramente datos de subregistro en las últimas semanas, eso implica que también ha tenido un descenso, ¿no? Un descenso que se ha visto también muy a la par a lo que se ha comportado en los otros indicadores. La siguiente. El estado de Querétaro, que también ha sido de los estados que han estado en alerta, de estos estados en color naranja que están en alerta, tenemos que también con los datos de mortalidad por exceso de mortalidad, desde la semana 20 o 19 que pensó el exceso, se ha tenido prácticamente un ascenso continuo de este exceso de mortalidad, y estos son los datos importantes que tenemos que señalar. La siguiente. Quintana Roo. Tuvo después de una curva también muy similar a lo que vemos en la curva epidémica, que tuvo un primer brote y después un segundo brote, también se ve en el exceso de mortalidad, donde el pico máximo de exceso lo presenta en el 30 y a partir de ahí ha tenido un descenso prácticamente continuo. La siguiente. El estado de San Luis Potosí tuvo un ascenso importante y en las últimas semanas, 3-4 semanas, ha estado prácticamente en el mismo nivel, superior todavía de exceso, con un exceso acumulado del 24%, y son de esos estados que tenemos que ir viendo detenidamente o con enfoque para ver la tendencia en las próximas semanas. Sinaloa también, de los estados que también empezó tempranamente, tuvo su pico en la semana 26 y a partir de ahí prácticamente un descenso continuo también en el exceso de mortalidad. El estado de Sonora, también de los estados con una curva muy característica, donde hay un gran ascenso, tal vez una pequeña meseta de 3 semanas, pero a partir de ahí con un descenso prácticamente continuo y ya muy cercano a los niveles esperados de los últimos 5 años. Tabasco, también, como se presentó también en esta curva medio bimodal, que también se presentó en la curva epidémica, también lo vemos en el exceso de mortalidad, con un pico en la semana 20 y después otro pico mucho más alto en la semana 30, en donde a partir de ahí hasta la semana 43 prácticamente un descenso hasta los niveles esperados de los últimos 5 años. Tamaulipas, también con un descenso importante, y ya desde hace 3-4 semanas, en esta semana, en la 43, llegando a sus niveles esperados de mortalidad de acuerdo a los últimos 5 años. Ya terminando, Tlaxcala también es de los otros estados donde hemos alertado de claramente unos datos de subregistro en las últimas 3-4 semanas, la 42, 41, 40, 39, 38, prácticamente con el mismo nivel, y sé que RENAPO ha estado trabajando con el gobierno de Tlaxcala para mejorar sus datos. La siguiente. Veracruz, una curva muy parecida, donde también hay un incremento, un descenso y prácticamente desde la semana 30 un descenso continuo, ya prácticamente llegando a los niveles esperados.
La siguiente, el estado de Yucatán, es otro de los estados, 3, 4 estados que tenemos datos claros de subregistro, aunque creemos que por los datos como se fueron presentando en el descenso, prácticamente ya está en los mismos niveles de lo esperado, pero lo que tenemos que ver es qué ha pasado en las últimas semanas con el subregistro. Y finalmente el estado de Zacatecas, que también ha sido de los estados que se ha alertado por la forma en que se está moviendo la curva epidémica, donde en las últimas 3 o 4 semanas vemos un ascenso también en el exceso de mortalidad, que también se ha visto ya en los datos más recientes que tenemos en el CISBER. Y con esto, creo que es la última, queríamos presentar así el panorama de cada una de las entidades. El boletín está público, lo pueden ver en la página de coronavirus y también pueden, para las personas que quieran hacer análisis con estos datos, también lo pueden bajar de cuando dice datos abiertos, donde también pues, ha habido el esfuerzo para que cada una de ustedes como personas que están analizando datos puedan explotarlos y puedan también compartir sus resultados. Pues muchas gracias.